Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un extenso, cordial y apacible saludo aquí de parte de este escenario jurídica Sandra Yaya. El día de hoy, 28 de agosto del 2024, vamos a poner en la mesa este siguiente tema que es de total interés para cada uno de ustedes. Esto pasó en Bucaramanga. Dice algo que la justicia divina, como sea, tarda, pero que llega, llega. Habíamos oído hablar de que uno de los empresarios, tal vez de Antioquia, tal vez de Pereira, tenía contratos con el Estado para suministrar medicamentos. Resultó ser un narco invisible. Ya la fiscalía abrió proceso y ya están investigando, de tal forma de que uno que se llama Messi, que lo capturaron en estos días, empezó a hablar y a contar cuáles son esos empresarios que están haciendo esos negocios así. No se puede creer esto, pero está sucediendo. Y además es un delito. Un delito esconder los medicamentos. Porque al esconder los medicamentos se están provocando innumerables muertes. Las pobres personas, la población que necesita los medicamentos, siempre tendrán problemas por una y otra cosa porque o llegan por ejemplo, a Audiofarma y resulta que de tantos empleados solamente se encuentran por ahí en turno 2 atendiendo. Un jurgo de gente. O farmacias como Cafán, por ejemplo, de la nueva EPS, también puede pasar eso. De muchos funcionarios que están ahí, solamente 2 están trabajando, el resto pueden estar tomando café, charlando, y la gente esperando turno horas y horas. Y justo cuando ya les toca su turno, llegan y de alguna cosa se pegan. De que la fórmula está mal transcrita, de que el médico firmó equivocadamente. Bueno, cualquier excusa tienen para no brindar el medicamento. O en otras, simplemente dicen que el medicamento no lo hay. Pero mire la estrategia que utilizó el superintendente de salud. Muy ingenioso. ¿Quién iba a pensar que le caería infraganti? Y así se están notando muchas cosas, muchos errores en las farmacias. Y la misma gente lo dice. ¿Cómo es posible que uno va a pedir un medicamento y se demora un curvo de tiempo para dar un medicamento y resulta que hay más funcionarios que también pueden atender y no están atendiendo porque están ocupados bebiendo café, charlando o simplemente consultando sus celulares? Y la gente allá al otro lado espere y espere y espere. Y cuando ya justamente les da el turno, empiezan a salir con alguna estupidez de que la fórmula no sé qué, que la fórmula quedó mal escrita, que la fórmula aquello, que el médico firmó mal, que no era, que aquello, en fin. A mí me ha pasado, pero les voy a contar hoy con la realidad y con este videíto para que la gente se dé cuenta cómo están las cosas. Lo primero que les cuento, un empresario con contratos con el Estado para suministrar medicamentos resultó ser un narco invisible. No estaba en la ruta, pero ya lo tienen en el ojo. No les digo todavía el nombre porque estamos esperando que lo atrapen, pero ya un narcotraficante ya lo mencionó, ya lo lanzó, ya destapó, ya así como dice, soltó la sopa, ¿no? Entonces, bien, nuestro presidente de la República, Gustavo Petro,
Dice, esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la Superintendencia de Salud. El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a una escasez en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios. Antipatía. Estas empresas que les gusta hacer esto, de hecho, son uribistas, me imagino. Son personas que no están en línea con las políticas del gobierno de cambio. Son esas empresas que no quieren que exista la reforma a la salud en Colombia, obvio, por medio del gobierno de cambio. Porque sencillamente están dolidos, porque como se han encontrado muchos actos de corrupción por pérdida de billones de pesos en las EPS, en las 24 EPS, imagínense, figúrense, de acuerdo a un video que yo lancé hace mucho rato donde decía que tenían hasta para clases de yoga, para pilates, para pagar canchas de golf, para pagar viajes al exterior, para pagarle honorarios a la Junta, etcétera, y etcétera. Y peor aún, el Estado contratando, no ahora, porque ahora sí la tienen muy aguda, pero en los gobiernos anteriores de la derecha, contratando a gente sin investigarla, y resulta que esta gente, algunos de estos empresarios, resultaron ser narcotraficantes, y su negocio, tener el suministro de los medicamentos, pero lo más sucio que hemos podido apreciar es esta gente escondiendo los medicamentos, pero lo peor es que los funcionarios siendo cómplices de ese crimen. Esto es necesario ponerlo en las manos de la ciudadanía colombiana y a conocimiento de los colombianos para que se enteren lo que está pasando. Así que cuando ustedes vean algo que no está como cuadrando, denúncienlo inmediatamente a la Superintendencia de Salud y ellos inmediatamente van a entrar a operar. Pero si nos quedamos callados, si no hablamos, si no decimos nada, pues le estamos ayudando al crimen a que hagan su crimen mejor. Hoy en día los viejitos sufren de incontinencia. Por ende, por salud, por todo, ellos merecen tener esos medicamentos, merecen tener sus pañales. Otro más tenaz, hay pacientes de la tercera edad. Algunos de ellos han sufrido accidentes automovilísticos, han sufrido accidentes donde han sido atropellados por vehículos como pueden ser carros, camiones, bicitaxis, motocicletas. Muchos de ellos han quedado a esa edad con aparatos incrustados en sus piernas o en sus brazos, llamados tensores esqueléticos, que a ellos necesitan una tal droga que se llama Vigras, algo así. Es un gel que necesitan utilizar en las heridas para que las heridas no se contaminen con el hierro que les ponen allá. Y lo más lamentable es que duran meses con esas cosas. Yo conozco una amiga que lleva 9 meses con un aparato de esos incrustado en su pierna. Y esta es la hora de que le han demorado la cita, los medicamentos no se los dan. Ahí sí, como dice, pasa como la brocha. Terrible. Esto es supremamente terrible. Y así como vemos que es tan terrible, no nos demoramos los alternativos en ir denunciándolo y irle contando a la ciudadanía colombiana lo que está pasando y cómo la Superintendencia de Salud les está cayendo de sorpresa. Porque si esta gente pretende jugar con la vida de las personas de esta manera,
se equivocaron. Se equivocaron en el tiempo, porque este gobierno de cambio está para amparar, está para defender al colombiano. Así les duela a la derecha donde más puede, en la médula espinal, así les toque estar consumiendo valeriana todo el tiempo, pero el gobierno de cambio, con todo su equipo humano latente, están allí operando, mirando de qué manera pueden ayudar al colombiano, porque es que es increíble, es increíble. Si esto es así, ahora imagínense ustedes en el gobierno de Duque fue mucho peor, y en el gobierno de Uribe fue también terrible, y tal vez hasta en el de Santos, tremendo. Entonces hay una cosa muy importante aquí. En Santander se registró esta visitica que hizo el superintendente de salud. Él aquí, con su indumentaria que lo identifica, llegó en sorpresa y vaya cómo quedaron los empleados. No sabían qué decir en ese momento. Escuchemos el video solamente para que ustedes se den cuenta. Santander, el superintendente de salud visitó una de las sedes de Audiofarma en Bucaramanga. Denunció que no están entregando algunos medicamentos. No los entregan. No porque no estén, no porque estén escasos, sino simplemente porque los esconden para hacerle mal al gobierno, pero no se dan cuenta que realmente a quien le están haciendo un gran daño no es al gobierno, es al colombiano de a pie. Es a ustedes que nos escucha. Es a nosotros, los colombianos, a los que nos están haciendo daño. No es al gobierno de cambio, no es a Petro, es a nosotros los colombianos. Entonces, por esa razón es que nosotros también tenemos que aprender y estar más alertas. Hay que aprender a elegir a la gente y empezar a dejar de defender la derecha, porque la derecha no está jamás en la vital función de defender al colombiano pobre. La derecha solamente está en función de defender al rico, al multimillonario y de mirar de qué manera se roban los recursos del Estado. Si lo hemos visto en la OCAT Paz, en el Sistema General de Regalías, desaparecidos 12.1 billones de pesos en una cantidad de contratos que hoy por hoy, muchos de ellos, más de 600, algo así, ni se terminan, ni la plata está. Se esfumó el dinero. ¿Quién se lo llevó? Ya nos podemos imaginar. Tremenda la cosa, pero esa es la realidad. Esta es la radiografía de esta Colombia. Y por esta radiografía que tiene Colombia es que todos tenemos que agudizar nuestro sentido para que en el 2026 elijamos la continuidad del progresismo en Colombia. Nada de elegir la derecha porque esta representa la muerte, representa la miseria, representa la guerra, representa la pobreza y la pérdida total de las dignidades. Si algo que estamos haciendo ahora es intentando recobrar la dignidad, esas dignidades perdidas que hemos perdido, que todos los colombianos de muchas formas hemos perdido, en la salud, en la parte laboral, en lo pensional, en las fuerzas militares de Colombia, en la justicia, en lo social, en la parte agraria, en donde no hemos perdido la dignidad y estamos ahora en este punto recobrándola. No ha sido un camino fácil, porque sí ha habido guerra y bastante fuerte. La oposición y los de la derecha siempre van a estar en contra de las políticas que el gobierno de cambio quiere establecer para el pueblo colombiano. Pero lo que es increíble es conocer cómo todas estas cosas operan, cómo es que hacen las cosas tremendo. Se queda uno sin palabras. Sin palabras. Es inaudito, es indignante ver cómo esta clase de gente escondiendo los medicamentos para que la gente no los pueda tener. La gente se tiene que morir
en tutelar. Las tutelas no son porque el sistema esté mal. Las tutelas es porque sencillamente de alguna manera se tiene que sacar el resultado para que esta gente como que deje de hacer estas cosas tan horribles. Vamos a mirar que realmente medicamentos no es que no haya. Lo que pasa es que si un narcotraficante está manejando medicamentos y en un momento determinado, ¡pum!, la justicia lo agarra, ¿qué pasa? De pronto los empleados de esa empresa empezarán a esconder los medicamentos y a mirar a ver cómo los revenden por otro lado para poder conseguir de pronto su salario, qué sé yo, ¿no es cierto? O para hacer negocio, pero es tenaz. De ahí es tan importante que sea el Estado quien administre los medicamentos, el Estado. Y obviamente las personas que tienen que administrar los medicamentos tienen que ser gente honorable, gente honesta, transparente, gente que no sea corrupta. Porque tremendo, tremendo. Vamos a mirar el video rápidamente acá y lo vamos a escuchar. No podemos decirle a una señora que se devuelva que el médico le formule porque ustedes no entregan la fórmula completa. Eso no puede pasar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? Ya una hora. O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales, gente, no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí habían. Desde la 1 estamos. Cuando estábamos, no habían sino como 4 atendiendo y ahora se está el correo atendiendo. Ahorita que vino la Superintendencia de Salud, me di cuenta que fue efectiva la visita, en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, Superintendencia. Muchas gracias al señor Superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de 3, 4 meses atrás. Ya me los llevo. Gracias, Supersalud. Entonces, como se dieron cuenta, No podemos decir... en el inventario, ahí en las narices, habían pañales para las personas de la tercera edad con problemas renales crónicos. Se los niegan, no se los entregan. ¿Será esto justo? Por algo es que tanto odian al presidente Gustavo Petro. Por ahí el señor Enrique Vargas Llera, hermano de Germán Vargas Llera, lo denunció y le puso es que tutela, porque le estaban dañando su nombre, porque el presidente de la República lo estaba calumniando. Entonces, yo siempre he dicho una cosa, al presidente Gustavo Petro siempre le encuentran la razón. El presidente Gustavo Petro nunca lanza una denuncia sin antes tener en la mano las pruebas, porque él más que nadie conoce perfectamente al detalle la Constitución y sabe que uno levantar una calumnia falsa sin pruebas es un delito y se paga con cárcel y con multa, obviamente. Entonces, están pasando cosas muy tremendas. Esto es una cosa, la salud. Esto es una cosa en materia de la salud. Imagínense en cuántas cosas más se irán hallando
en el momento en que vamos avanzando, ¿qué más tantas cosas se irán a encontrar? Imagínense funcionarios de Supersalud visitando diferentes farmacias del país. Y yo les apuesto que se encontrarán una cantidad de irregularidades en esos lugares. Es increíble. Si uno solamente por molestarse fuera y se metiera allá solo para mirar cómo está la cosa y solamente de ojo observara lo que está pasando, se daría cuenta de eso. Increíble, pero es la realidad. Por eso es tan importante que nosotros los colombianos también seamos parte de eso, de ese cambio. Y una forma de poder nosotros los colombianos es ayudar a este gobierno de cambio que está haciendo mucho por el colombiano, es denunciando todo lo que ustedes vean. Si usted se enfermó y por alguna razón no fue al médico, el tiempo que lo demoran a usted allá en la sala de espera, los sistemas de, digamos, para anunciar, ¿no es cierto?, a la persona con el médico. Todos estos elementos deben existir porque hoy en día hay personas que tienen pérdida de audición y no están ahí para esperar a ver, ¿será que ya me llamó? ¿Ya me llamó? No. Deben existir pantallas donde se enuncie el nombre del turno o el nombre de la persona, el número del consultorio donde será atendido y que cuando el consultorio esté llamando, inmediatamente eso empiece a blinquear, ¿no? Como decir, ya estás en el turno, entra. Pero uno se va a dar cuenta en las EPS, pocas EPS tienen esos aparatos, los televisores conectados con estos sistemas. Y lastimosamente la gente que tiene pérdida auditiva, no, terrible, esto es por ejemplo, yo soy una de las personas que tengo pérdida auditiva. Y cuando yo voy al médico para una cita médica, sufro mucho y si estoy sola, más sufro todavía. ¿Por qué? Porque sencillamente uno dice, miércoles, aquí toca estar mirando a ver señales de humo, qué sé yo, cuando me estén llamando a mí, mi nombre, mi apellido. Yo sé que mi apellido es Sonoro porque mi apellido es Yaya. Pero es curioso que en la pantalla debería existir eso y resulta que a veces las pantallas no están haciendo eso, o otras veces las pantallas no tienen audio y uno se dice, pero hombre, les está entrando plata y ¿por qué esta carencia tan terrible? La demora en las citas. Citas que son necesarias, son inmediatas y las demoran un mes. Una persona le colocan un aparato, el aparato tiene que hacer su situación, su proceso y listo. Lo más próximo, como el médico que lo sabe, es este paciente a los 6 meses debe ser obligatoriamente llamado para que le tomen una radiografía y se den cuenta si ese hueso ya se aplacó, si ese hueso ya se unió, para quitarle ese aparato que puede ser peligroso si está ahí mucho tiempo, porque termina entonces el paciente con otra enfermedad terrible que se llama gangrena y termina con una amputación. Entonces, esto es una cuestión, como se dice, de humanidad. Y aquí lo que está haciendo el presidente de la República con todo su equipo humano es mostrar la humanidad que tiene este gobierno, que no lo tuvieron en otros gobiernos, porque en otros gobiernos no existió la humanidad, no existió la sensatez, la caridad, la generosidad, no existió nada de eso. Es increíble. Solamente era mirar a ver cuánto pueden robar. No, ¿qué tal? Esto es muy terrible, de verdad que sí. Esto es en la materia de la salud, ¿sí? Entonces, tremendo. Por ejemplo, aquí tenemos una anotación que dice Latine. Es una persona, dice, ella es paciente diabética, casi ciega, con dolor en su cuerpo. Intenta ser lo más independiente posible. Lleva madrugando 2 días y le dicen que no hay el medicamento que necesita. Debe llegar a las 5 de la mañana para salir a las 2 de la tarde.
mañana va a ver si hay medicamento. ¿Ustedes creen que esto es justo para un humano? Increíble, pero es así. Tremendo, tremendo. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo están las cosas. Es una radiografía de cómo están las cosas para que nosotros veamos que realmente acá el país con urgencia necesita prontamente que la reforma a la salud sea acá y le den vía a eso. Aquí otro punto más interesante. Vamos aquí. Otra nota dice, aquí se demuestra cómo el sistema de salud de la Ley 100 no se construyó alrededor del paciente, sino del negocio. Este es el mismo video que vimos de lo de Bucaramanga, ¿no es cierto? Acá vuelve y dice el presidente, toda acción de acaparamiento de medicamentos debe pasar a la justicia penal. O sea, aquellos que incurran en ese crimen inmediatamente deben ser penalizados. Ya lo saben los colombianos. Si usted colombiano observa que están acaparando medicamentos y que un paciente fue y pidió y resulta que usted como de pronto conoce un poco más, lo observó que lo hay y lo están negando, no dude inmediatamente en poner la denuncia en la Superintendencia de Salud. Inmediatamente ellos van a ir allá al lugar y van a hacer la visita en forma sorpresiva. Ni siquiera anunciar, sino forma sorpresiva. Porque ahí sí, como dice, al delincuente se le cae, es así, no de otra manera. Entonces aquí, por ejemplo, dice Luis Carlos Leala, dice, desde la Supersalud realizamos acciones de inspección a la sede de Audiofarma en Bucaramanga. No es que haya desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, es que no quieren entregar. Trabajamos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos. Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Entonces, bueno, aquí, espérate a ver qué más tenemos acá. Bueno, hay tantas notas interesantes, pero en especial la cuestión de la salud es algo supremamente delicado. De hecho, en Colombia ya la noticia es conocida en todo el país, así no la emita Caracol o RCN. Pero en espacios como, por ejemplo, Emisora Atlántico, lo está ya contando. Audiofarma esconde medicamentos, denuncia Supersalud. La nota está hecha por el grupo Redacción Emisora Atlántico. Hace 4 horas, Petro dice que es un crimen. Lo dice así, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió este miércoles contra Audiofarma después de la visita sorpresa que hizo el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, a una sede en Bucaramanga donde se evidenciaron irregularidades. En la inspección de sorpresa, el superintendente se percató de que no estaban entregando los medicamentos, pero minutos después aparecieron. Esconder los medicamentos es un crimen, puntualizó Petro. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la Superintendencia de Salud, agregó el mandatario. Según el jefe de Estado, el incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos. O sea, la gente se queja porque dice, es que el medicamento no está. Entonces muchos de ellos salen a decir, claro, es que no traen los medicamentos, es que los medicamentos no los compran, claro, es que no hay plata, en fin. Ay, no, fuera Petro, es lo que sale a decir la gente, ¿no? Pero nadie se imagina que detrás de todo eso hay un negocio amarrado. ¿Y cuál es ese negocio amarrado? Pues simplemente acaparamiento de medicamentos, no los entregan, pero a la persona le hacen creer que el medicamento no está. Pero no son humanos, hombre. Si una persona está pidiendo un medicamento es porque está mal, está sufriendo, se está muriendo, en fin, bueno, qué sé yo, pero lo necesita, lo requiere. Entonces,
Terrible esta situación. Resulta que no se debe a escasez en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios, indicó. Política deliberada, provocación de antipatías. Están dolidos porque les quitaron el jugoso negocio que tenían, porque la ley 100 es un jugoso negocio, no para mejorar al paciente, para mejorar al dueño del negocio, toda la vida. ¿Por qué creen que a través de todo eso se vieron cosas tremendas? De un momento a otro, tanta plata. Y aún así, el que viene a sentir todo el acto de moler es el pobre colombiano. Por esta razón es tan importante que nos enfoquemos los colombianos en que en el 2026, conociendo los hechos, podamos hacer una muy suprema, buena elección del gobernante que para ese entonces llegue. Si llega el presidente Petro, qué maravilla. Pero si no se puede con él, por lo menos que llegue una persona que sea completamente empoderada en todas estas cosas. No queremos una Vicky Dávila acá, ni tampoco un Miguel Uribe, menos una María Fernanda Cabal, tampoco una Paloma Valencia, tampoco queremos un J. Hernández, ni una Katy Jubinao, nada de eso queremos nosotros. Queremos una persona que tenga pleno conocimiento, estilo radiografía de todo lo que le pasa a nuestra Colombia amada, y que esa sea la persona que gobierne este país. Y lo más importante, suprema inteligencia y suprema sabiduría y mucha humanidad. Bueno, amigos y amigas, eso es todo en esta nota. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.